de la tarde en punto en este miércoles 1 de enero del 2014. Gracias por estar con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Yo soy Primitivo Olvera y los saludo a nombre de José Cárdenas en este primer día del año. Hemos preparado para usted un programa especial con las mejores entrevistas de los últimos 12 meses del año que ya se fue, el 2013. Así es que, bueno, pues vamos a dar paso a lo mejor del año con José Cárdenas. Está también la doctora María Amparo Casar, aquí muy atareada con su teléfono inteligente, su smartphone, está cachando los tuitazos que la gente está enviando con motivo del infarto de Andrés Manuel López Obrador. Uno de ellos dice la doctora Casar: mira, nada más falta que Andrés Manuel López Obrador impugne los resultados de los exámenes. Bueno, sí, bueno, pero no lo digo yo, es un Twitter. Sí. Me parecen realmente mal gusto y yo le mando también saludos, mis mejores deseos de que se restablezca, pero sí es impresionante el ingenio y, bueno, y en este caso yo diría la falta de respeto a un hombre que se está recuperando, y de verdad le deseo su más pronta recuperación y que esté al frente de su movimiento lo más pronto posible. Acaba de cumplir 60 años, apenas el 13 de noviembre. Es un hombre joven, a cualquiera puede pasarle, y bueno, pues según nos Pero informas, se ve como de 70, ¿no? Sí, se ve mayor, sí, bueno, se hablaba de, vaya, que la campaña que llevó a cabo desde el 2006 hasta el 2012, pues realmente fue agotadora. Pero, en fin, a cualquiera, aún con una actividad no como la de Andrés Manuel López Obrador, puede ocurrirle, ¿no? ¿Qué le van a decir la gente en los tweets? Mira, la gran mayoría, a ver, hay tres tipos de twitters: los irreverentes, como este que acabas de mencionar; luego aquellas críticas que hacen de que por qué no está en un hospital público y por qué está en un hospital privado, y qué le parecería si cerraran las calles, si no pudiese él llegar en una emergencia. Y la gran mayoría, te diría yo, Pepe, son muestras de solidaridad con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pues son esas tres. Siempre ocurre con todos los personajes de izquierda, de derecha, con cualquier hombre público o mujer pública, y más un hombre ese tipo de cosas, de ¿no? esa estatura, de ese peso político, me refiero, ¿no? Y supongo que recibirá las mayores muestras de solidaridad y apoyo, Pepe. Bueno, por supuesto, suma la nuestra, la tuya, la mía, la de todo el equipo, por supuesto, sin porque duda que sí, ¿no? Digo, hay que desear lo mejor para desearle la salud de López Obrador. Al señor López Obrador, sí. Y ya que esté otra vez sano, lo volveremos a criticar. Claro, no, y ahorita también, pero bueno, estamos hablando del lado humano y se le desea lo mejor. Cuando haya que criticarlo por sus acciones políticas, con las que estemos o no estemos de acuerdo, pues las describiremos y haremos nuestro juicio. Por lo pronto, ahorita creo que no cabe más que mandarle nuestros mejores deseos para que se restablezca este político mexicano. María Amparo, ¿qué tanto trae el dictamen? Porque has estado macheteando durísimo. Yo hasta me perdí. Trae 245 páginas. Pero si te vas a la 136, por ahí hay un cuadro en donde 146 donde te compara cómo está la Constitución actualmente y cómo estaría en caso de pasar el dictamen. Nada más te digo, Pepe, una cosa: se dictaminaron 36 iniciativas de todos los partidos juntas y se están modificando pues más de una decena de artículos constitucionales. ¿Qué página me dijiste? 146, Pepe, en el dictamen. Ahí voy. Y empieza, bueno, pues desde modificar algunas cosas que a algunos les pueden parecer menores, como el artículo 29, que es el primero que se modifica ahí para que no se necesite que cuando el presidente declare la suspensión de garantías, pues ya no necesite el acuerdo de los secretarios y de la PGR. Después, el más revolucionado, el más transformado, va a ser el 41, que habla de los partidos políticos, porque, claro, es toda la reforma electoral, que en donde pasamos de ser un IFE, el Instituto Federal Electoral, a un Instituto Nacional Electoral con nuevas funciones. Y bueno, con todo el esquema de nulidad de la elección presidencial, que pasaría también a la Constitución, no a una ley secundaria, y muchos otros cambios ahí mismo en el artículo 41, que es el que regula a los partidos políticos, los define como entidades de interés público, etcétera. ¿Cuáles son las cosas más graves que veo en esta parte electoral, Pepe?
porque ahora sí ya no estamos especulando, ahora sí ya estamos hablando sobre un dictamen. El martes pasado que tocábamos este tema, todavía especulábamos lo que iba a traer el dictamen, ahora ya lo tienes tú ahí en tu pantalla. Y de las cosas pues más preocupantes que encuentro yo, como lo decíamos ya desde el martes, es que estas nuevas funciones que va a tener el Instituto Nacional Electoral con sus 11 consejeros o 10 consejeros y un presidente, como nos informaba tu reportero, es que ahora vamos a tener un híbrido en donde va a haber algunas funciones nacionales y otras que se van a mantener en el ámbito de los estados. ¿Qué va a hacer el INE? En términos de lo que antes hacían los estados, pues por ejemplo va a decidir dónde se ponen las casillas, por ejemplo va a decidir quiénes van a ser consejeros, pero la más grave de todas desde mi perspectiva es que pierde autonomía los estados. Bueno, es que el Instituto Nacional Electoral va a poder decir, por 8 votos, desde luego, por una mayoría calificada, como funciona en la Suprema Corte de Justicia, de repente va a poder decir, oigan, en el estado de Nuevo León, fíjense que percibo que las condiciones de equidad y de certeza y de justicia que marca la Constitución pues no están siendo cumplidas y por lo tanto atraigo la elección. ¿Y qué quiere decir atraigo la elección? Quiere decir que la voy a organizar yo, quítense señores consejeros estatales y ahora voy a tomar yo las funciones. Entonces, bueno, pues eso es lo que, entre otras muchas cambios que trae. La otra parte de la nulidad es muy sorprendente, no solamente porque pues hay ahí una taxativa, ¿no?, en por qué se vale anular las elecciones. Entonces, pues se vale anular por el rebase de topes de campaña, porque cachen a un partido que compró tiempos de radio y televisión aquí por abajo de la mesa, o porque compraron una entrevista. Pero después le agregaron un según, ¿sí? Sí, solo sí, esto fue determinante para que el candidato ganador ganara la elección. Parece que no tenemos memoria. Sí, el dictamen del Tribunal Federal Electoral en el 2006, cuando ganó Calderón la presidencia, fue un escándalo porque dijeron, sí, se metió Fox, sí alteró las condiciones de equidad, pero no fue determinante para que ganara el licenciado Felipe Calderón. Y bueno, y se armó con justicia un gran escándalo. Nada más que me digan quién tiene la capacidad para decir que cierta intervención, un anuncio fue determinante para que ganara o no la elección un señor, o una señora, una candidata, un candidato, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ponen por un lado normas incumplibles y sobre todo que lejos de introducir certeza a las elecciones, le están metiendo un grado de incertidumbre que puede llevar a una inestabilidad política aún mayor que la que hemos vivido en los periodos electorales, ¿sí?, o postelectorales. Entonces, esa parte electoral, pues, francamente, me parece que no avanzamos en los propósitos que los propios legisladores dijeron, que era hacer más barata nuestra democracia, que es una de las más caras del mundo, darle mayor certeza, ¿sí? No veo que se estén cumpliendo esos dos objetivos centrales. Teníamos un Instituto Federal Electoral, o tenemos un Instituto Federal Electoral que, dicho sea de paso, no se les consultó a los consejeros. Ellos hicieron un libro blanco a raíz de la última elección presidencial y vieron pues las lagunas, las imprecisiones, las contradicciones de la ley, cuando menos hubieran tomado la opinión de los consejeros. Esto no te lo digo yo, salieron públicamente ellos mismos a decir no se nos está tomando en cuenta. Pues me parece lamentable que esto ocurra, que ocurra con esta celeridad y que lejos de ayudar a tener unas mejores elecciones, que se esté acabando con esta idea central del sistema electoral mexicano, que era la definitividad de las etapas. Entonces, pues esto te daba certeza. Y bueno, pues esto se está yendo al traste por una prisa y por estos intercambios extraños entre la reforma energética y la político-electoral. Eso es solita la electoral, Pepe. No sé qué espacio tenemos para mencionar otras cosas, pero una sí no me quiero ir sin mencionarla. Todo el que quieras. La reelección. Está el jefe Diego Fernández de Ceballos, él viene a platicar con usted y con nosotros y con todo el equipo de una cuarta vía de posibilidad para proponer una reforma energética. Una cuarta vía, ¿por qué? Porque ahí está la iniciativa del gobierno, la iniciativa del Partido Acción Nacional, la iniciativa del PRD, y ahora sale Diego con una cuarta posición que además fue saludada gratamente
por representantes de las izquierdas, Silvano Aureoles del PRD, Ricardo Monreal de Movimiento Ciudadano, bueno, desde luego por el Partido Acción Nacional, Luis Alberto Villarreal, la saludan como una posibilidad que debe ser tomada en cuenta, aunque Zambrano diga que es otra más, ¿no? Es otra más, eso dijo Jesús Zambrano. Mira, yo lo leí ayer. No sé si quieres que invitemos al jefe Diego a que platique de esto. Me encantaría, y si pues, nos dice algo de la reforma política, porque a lo mejor no está de acuerdo pues, con estas cosas, matamos y me dos encantaría debatir. Tiro, hablando como habla Diego, ¿no? Ni entreguista ni patriotera. ¿Te quedas? Diego, por supuesto que sí. Pepe, vamos a una pausa y regresamos con Diego Fernández de Ceballos, y claro, es un honor, un privilegio, con la doctora María Amparo Casar. No se vaya, esto se pone bueno. Es la última vez que le pido la clave. Gracias por el paro. ¿Para qué se sacrifican? ¿Que no saben que con Telcel pueden tener una tablet gratis con internet? No. A mí se me hace que te gusta Marianita. Marianita. No te sacrifiques. Desde 699 pesos al mes, llévate una tablet gratis y 7 gigas para navegar con la mayor cobertura a máxima velocidad. Solo con Telcel. El comportamiento de las finanzas, la actividad de los números, lo que sucede en el ámbito bursátil. La confianza al hablar de economía está en Telefórmula, porque los números generan noticias todos los días en Telefórmula. Para ir cerrando el día, Fórmula Noticias con Mario Ávila Roque, con todo lo que sucedió al final de la tarde, entrevistas, hechos y testimonios que darán cuenta de las noticias. Porque las noticias se generan todos los días, lunes a viernes, 20 horas centro, en Telefórmula. Hola, ¿cómo están? Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili. Les informo que a partir del próximo lunes 6 de enero, mi programa en Telefórmula se transmitirá de 3 a 5 de la tarde, hora del centro. De 3 a 5 de la tarde, hora del centro, a partir del próximo lunes 6 de enero. Los espero, acompañen. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Soy Ricardo Rocha para invitarlos a que a partir de este 6 de enero me acompañen antes que nadie de las 5 a las 7 de la mañana en Fórmula, detrás de la noticia. La información, sin mayores adjetivos, toma por sorpresa la mañana para despertar en serio. Ciro Gómez Leiva por la mañana. Pronto, muy pronto, de 8 a 10 en el 121 de Cablevisión y Sky en Telefórmula. La fórmula más efectiva para estar bien actualizado está en Telefórmula. Telefórmula. Información, espectáculo, entretenimiento, todo lo que quieres saber. noticias, deportes, economía, está en Telefórmula. periodismo, objetividad, opinión, En Telefórmula, la dosis perfecta de fútbol, música, cultura, de tu país y el mundo por Telefórmula. Ya lo sabes, la fórmula para estar bien informado la encuentras aquí en Telefórmula. Telefórmula. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. En la mesa se analiza, se debate y se discuten los temas de economía, finanzas y negocios, en donde sus invitados y usted tendrán la oportunidad de debatir el quehacer económico. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. Porque las finanzas generan noticias todos los días, lunes a viernes 21 horas centro, en Telefórmula. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces.
La doctora María Amparo Casar, todo el equipo y un servidor agradecemos mucho al licenciado Diego Fernández de Ceballos, político de larguísima trayectoria, ex candidato a la presidencia de la República, senador, diputado, cuanto usted se puede imaginar, a quien le damos la bienvenida, por supuesto, con mucho afecto. Diego, ¿cómo estás? Gracias, José. Diego, lo hemos convocado porque queremos hablar sobre una propuesta que él tiene en torno a la reforma energética, pero escuchó a la doctora Casar analizar el tema de la reforma político-electoral que en este momento se debate en el Senado y se calentó. Se calentó porque le encanta el pleito, le encanta, pues él es penalista desde luego toda su vida y le quiere entrar. María Amparo, pues ya tienes... Pues ya tengo ¿con quién pelear? Ya tengo con quién pelear. A ver, a veces hemos coincidido, pero lo que tengo que reconocer yo aquí con el jefe Diego es que siempre tiene argumentos. No es, hay pasión, siempre ha sido un hombre apasionado, pero lo que yo pienso que priva es en él la inteligencia y desde luego la razón. Nunca emite juicios sin sustentarlos. Así que para mí es un honor estar sentado aquí con usted, jefe Diego. Jefe Diego, bienvenido. ¿Cómo estás? Es mucho mayor para mí, se los aseguro, con gran respeto y con gran cariño para los dos. Yo le escribí una frase por ahí que ya la perdí, donde digo que Diego Fernández de Ceballos no reaparece en la escena política porque nunca se fue, salvo por aquellas vacaciones forzosas de 7 meses, hará 3 años en 15 días, ¿o me equivoco? Ya hace 3 años y unos días. Lo único que yo puedo decir es que si mi regreso solamente sirviera para ayudar desde mi trinchera de ciudadano para una buena reforma energética, para bien de verdad de este país, para mí valió la pena regresar de mi secuestro. Reforma político-electoral y luego pasamos con la energética, ¿estás de acuerdo? Como usted diga. Estabas analizando que esto es un problema, una discusión que puede complicar las elecciones de tal modo que las vuelvan un asunto muy farragoso, de incertidumbre. Eso, que lejos de dar certeza a esta reforma electoral, me parece que como los cangrejos va para atrás en uno de los objetivos centrales que dicen los legisladores perseguir. Y digo los legisladores con toda conciencia, porque en este dictamen intervinieron lo mismo el PRI que el PAN, que el PRD, fue antes de que el PRD se levantara, y me parece que no están cuidando a la institución electoral y me parece que no están cuidando los principios de certeza que deben de tener las elecciones. Ya emití mi juicio, no quiero extenderme, no sé qué opine Diego sobre esta parte de la reforma electoral, que es un híbrido ahí muy extraño que pues es de contentillo, ¿no? Te va a decir que la reforma la escriben los vencidos, ¿verdad? Déjame decirles, en primer lugar, ya bastante bullying político traigo por lo que he dicho sobre la reforma energética, para que ahora se me vengan más por la reforma política, pero es provocación de ustedes y no la puedo rehusar. Segundo lugar, hay que tomar en cuenta que la reforma política, que es más bien una reforma electoral hasta donde la advierto, le interesa más a los partidos políticos que al pueblo de México. Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Y qué pasa? Que generalmente quienes están más proclives a los cambios en materia de leyes electorales son los partidos y los candidatos que han resultado perdedores. Nadie que triunfa una elección se preocupa porque le cambien las leyes electorales. Pero el que pierde, en vez de buscar sus causas, sus motivos de su derrota, anda buscando cómo cambiar la ley para que haya democracia. Ahora es el PAN, como fue el PRI. Como fue el PRI, como siempre ha sido el PRD. Pero lo cierto es que yo solo puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que escuché de la doctora hace unos minutos en cuanto a que son más los motivos de confusión, de duda, de márgenes de discrecionalidad y de suposiciones para juzgar las campañas y sus resultados. Yo creo que dejar las cosas como están apareciendo podrán tener en algunos aspectos algunos avances. No dudo de los buenos deseos, pero de lo que sí dudo es de que vaya a haber mayor certeza en materia de elecciones y de justicia electoral. Pero Diego, tú dices una cosa y no es que quiera litigar eso contigo, de que son los perdedores los que suelen imponer y pedir una reforma electoral, pero
tanto, o como dice el dicho, el indio como el que lo hace compadre. ¿Sí? O sea, el PRI está aceptando. O sea, los perdedores, que son el PAN y el PRD en la elección presidencial, pusieron estas condiciones de nulidad, están poniendo estas condiciones para el Instituto Nacional Electoral, pero el PRI las está aceptando, por el motivo que sea. Bueno. Está aceptando, está firmado por la el dictamen está firmado por la mayoría de los priistas que fueron los ganadores. ¿Por qué? Porque no están pensando en otra cosa más que en sacar otra reforma, que es la energética. Tú ya te diste la respuesta. Manita de puerco. No es que estén interesados los priistas en cambiar las leyes electorales o mejorar los procesos. En lo que están interesados es que por un momento el PRD le aprobara reformas fiscales y hacendarias y ahora el PAN le apruebe reforma energética. Pero no es porque el PRI sea el promotor de los cambios en materia electoral. Ese, de todas maneras, termina diciendo, como quieran, quiero. Al cabo que sé cómo se hacen las campañas y cómo se manejan los procesos. O sea, aquí el PRI está cediendo, está concediendo por otros intereses que en política también son explicables y muchas veces válidos. Si por sacar reformas trascendentes para el presidente de la República y para bien del país hay que conceder en algunos cambios electorales, no es reprochable políticamente. Para mí sí me parece muy reprochable, Diego, porque nos vamos a tener que vivir con esa legislación electoral que va a tener consecuencias políticas serias, como lo acabamos de decir los tres, en términos de la certeza. Entonces, vamos a volver entonces en el hasta la siguiente reforma del 2019, Diego. Entonces, preciso, no es políticamente desdeñable que haya concesiones en materia de reforma electoral si hay un bien superior que está a la vista. Pero por supuesto, si son de gran calado esas reformas en materia de elecciones y están totalmente inclinadas al fracaso y a generar mayores confusiones en materia de certeza electoral, por supuesto que había de ponderar su justificación o su injustificación. Así es. Anoche pude ver una película espléndida, se las recomiendo. No es nueva, se llama El Juicio de Dios. Varios presos judíos en el campo de Auschwitz hacen un juicio a Dios. Si Dios es justo o Dios es injusto por todo lo que le pasó al pueblo de Israel. Y finalmente quienes van a morir minutos después en la cámara de gas condenan a Dios. Sí, claro. Lo condenan como culpable. Sí. ¿No estás un poco tú haciendo, aterrizando esto a la política, no estás haciendo el juicio de Dios con la materia electoral, con todos los que estás argumentando? ¿Tú consideras que la política es culpable o la política es inocente de lo que está pasando y que son los hombres los que la pervierten? No, de ninguna manera. Mira, yo recuerdo con esto que me comentas de la película del Juicio de Dios a Albert Camus, que Albert Camus siempre nos dijo, ¿por qué si Dios es justo, por qué permite el dolor de los inocentes? Pero yo diría que hay que reconocer para qué hemos venido al mundo. Y a mí me queda claro, a mis 73 años, que hemos venido para sufrir, para gozar y para merecer. ¿Por qué para sufrir? No hay más que ver a la hora del parto, si no chilla el chamaco, pero si no llora, lo zurran para que llore. ¿Y por qué para gozar? Porque la vida nos da muchos placeres, aunque de repente ya no tengamos capacidad para gozarlos. Y también para merecer, porque no somos piedras, no somos animales, no somos plantas. Animales en el sentido solo superior de la palabra. Venimos a merecer porque venimos a trascender, y solo merece el que sirve a los demás. ¿Nos dejas hacer una pausa, Diego, por favor, doctora Casar? Vamos, ya nos fuimos por la ética, por Albert Camus, y el juicio de Dios, y etcétera. Vaya que sí hace falta ética. Pero hace falta hablar de esto porque son valores que están en el fondo, por debajo, en la profundidad de las discusiones de los Beltrones y los Gamboas y los Villarreales y los Maderos. Regresamos. ¿Es imposible pasar una buena noche? ¿Cansado de estar dando vueltas en la cama? ¿Tu almohada se calienta mucho? ¿Es incómoda y no te ofrece nada de soporte? Presentamos el nuevo y mejorado Side Sleeper Air, la almohada innovadora que te hará pasar la mejor noche de sueño de tu vida. El secreto en el Side Sleeper Air es que está rellena con más de 10 millones de esferas de aire que te darán el mejor soporte y comodidad.
manteniéndote fresco toda la noche. Pusimos huevos en el fondo de estos cilindros. Llenamos este cilindro con plumas de una almohada costosa. Mira cómo esta pesa de 10 libras atraviesa las plumas y rompe los huevos. En este tubo tenemos el relleno de una almohada común de fibras que pone poca resistencia. Ahora mira cómo el peso es amortiguado por las esferas de aire. Estas absorben el impacto y los huevos están intactos. Almohadas corrientes son dañinas para la cabeza, cuello y espalda. El Side Sleeper Air fue creada por doctores con un soporte ergonómico para el cuello y un diseño terapéutico para la columna. Estos guían tu cabeza, cuello y vértebra a una alineación natural, aliviando la presión en el cuello y liberando las vías respiratorias. La cola se amolda a tu espalda para proveer la postura correcta y una noche de paz y tranquilidad. Si tienes problemas para dormir o te levantas con dolores de cuerpo, prueba la solución que ha funcionado para miles de personas. El Side Sleeper Air es mucho más que una buena noche de sueño. Llama ahora y sé uno de los primeros en tener la nueva Side Sleeper Air durante esta increíble oferta de lanzamiento. Te garantizamos que dormirás mejor, más fresco y más cómodo. Con tu orden, te incluiremos gratis esta suave funda de algodón, la almohada innovadora que te hará pasar la mejor noche de sueño de tu vida. Pero espera, si estás dentro de las primeras 50 llamadas, te duplicaremos la oferta. Así es, 2 Side Sleeper Air por el precio de una. Llama ya. El comportamiento de las finanzas, la actividad de los números, lo que sucede en el ámbito bursátil. La confianza al hablar de economía está en Telefórmula. Porque los números generan noticias todos los días en Telefórmula. Para ir cerrando el día, Fórmula Noticias con Mario Ávila Roque. Con todo lo que sucedió al final de la tarde, entrevistas, hechos y testimonios que darán cuenta de las noticias. Porque las noticias se generan todos los días, lunes a viernes, 20 horas centro, en Telefórmula. La información, sin mayores adjetivos, toma por sorpresa la mañana para despertar en serio. Ciro Gómez Leiva por la mañana. Pronto, muy pronto, de 8 a 10 en el 121 de Cablevisión y Sky en Telefórmula. Hola, ¿cómo están? Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili. Les informo que a partir del próximo lunes 6 de enero, mi programa en Telefórmula se transmitirá de 3 a 5 de la tarde, hora del centro. De 3 a 5 de la tarde, hora del centro, a partir del próximo lunes 6 de enero. Los espero, acompáñenme. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Soy Ricardo Rocha para invitarlos a que a partir de este 6 de enero me acompañen antes que nadie de las 5 a las 7 de la mañana en Fórmula y detrás de la noticia. Los deportes también hacen la noticia. Por eso, la fórmula es Deportes, con Raúl Orbañanos. El programa de análisis, debates, entrevistas y comentarios con la mejor información deportiva nacional e internacional. Siempre en el lugar de los hechos deportivos para llevarle los acontecimientos de último momento. La fórmula es Deportes, con Raúl Orbañanos. Porque los deportes generan noticias todos los días. Lunes a viernes, 17 horas centro. En Telefórmula. Se quejó María Amparo de que estamos muy religiosos, Diego. No. Hablando de esos temas que tienen que ver con la humanidad y la bonomía. López Obrador. A ver, primero nada, no hemos estado religiosos. Hemos hablado de ética política, que es muy distinto. Y el que habló de fuera de religión es que la confunde. Pero además yo soy religioso, yo soy hombre de fe, pero tengo una convicción. Y que nadie se ofenda, que con los curas y los gatos, pocos tratos. Sígueme. De López Obrador. López Obrador. ¿Qué puedo decir? Que tenga una rápida salud, total, absoluta, pero al mismo tiempo
hacer a un lado chistoretes, comentarios que pueden tener ingenios, pero que no se justifican ante el dolor humano. Esos que tú comentaste cuando se inició tu intervención, me parece que pueden tener el ingenio del mexicano, pero no se justifica que frente al dolor humano se haga mofa que no se haría con su propia madre. Y los condené. Y los condenaste, porque además esto es frecuente en México. Yo tuve algún comentario escuchado por ahí, que cuando fui liberado alguien se dolió, porque dijo que hubiera sido mejor que me asesinaran. No me dolió. El Twitter también está al alcance de los estúpidos, pero eso no quiere decir que lo debamos festejar. Diego Fernández de Ceballos. Está la gran discusión, el gran debate nacional que está por venir ya una vez que se liquide el tema de la reforma político-electoral, más electoral que política, el tema de la reforma energética. Sí, señor. Hay tres posiciones, tres propuestas: la iniciativa que envió el Ejecutivo, el Gobierno, la iniciativa que propone el PRD, que la va a batear el PRI, y ya la bateó el PRI, la está bateando el PAN, y la del PAN. Y tú sales con una cuarta posición. No, Pepe. A ver. No es una cuarta posición. Es simplemente la aportación que como ciudadano hago de buena fe con 11 propuestas que no van en contra de la iniciativa del presidente, ni del PAN, ni tampoco con muchos de los puntos del PRD, porque en todas ellas hay cosas que no se deben perder, que son muy positivas para México y en lo que estoy totalmente de acuerdo. No se trata de una cuarta posición que presente Diego Fernández de Ceballos como ocurrencia o a ver si se le toma en cuenta. Lo que yo estoy haciendo es hacer propuestas concretas que considero se deben de discutir, y si alguna de ellas, o varias, o todas, pueden servir para perfeccionar lo que ya se está haciendo, por México que se tome. Yo escuché al presidente de la República decir cuando mandó su iniciativa que la mandó para una discusión y para que fuera enriquecida por las opiniones de los demás. Pero la mandó blindada con Lázaro Cárdenas. Bueno, por eso ya protesté en mi publicación diciendo que ese blindaje a mí no me parecía, que me parecía que era más bien para cuidarse de la respuesta de sus detractores. Pero sí reconozco que en las propuestas del presidente, en su iniciativa, en las del PAN y en las del PRD, hay muchísimo que es rescatable. Y yo lo único que digo es que por lo menos si no me hacen caso a mí, a ver si se la hacen al gobernador del Banco de México, que el día de hoy aparece diciendo en el periódico de hoy, Cartens, las leyes secundarias clave para el éxito. ¿Qué está diciendo este señor? Cuidado con las leyes secundarias, porque si él dice que la ley secundaria es clave para el éxito, yo digo a contrario sensu que también es clave para el fracaso. Por eso es por lo que tenemos que cuidar que la reforma energética vaya emparejada en lo constitucional con lo legal. A mí me mandó a decir el señor diputado David Penchina, a quien aprecio como amigo, que no olvidara yo que primero es el 1 y después el 2, que primero la reforma constitucional y luego la legal. Sí, pero yo desde aquí le digo a mi amigo el senador Penchina que México ya está cansado que le hablen del 1, del 2, a veces del 3 y del 4 y solamente se quedan en el 1. Por eso yo creo que en una reforma tan trascendente se deben de escuchar con apertura intelectual, con categoría política, las opiniones de los demás. Si a mí se me rechazan mis 11 propuestas, que se rechacen, pero que se rechacen con argumentos. El señor jefe del PRI dijo que mi propuesta implica titubeos y que es medrosa. Es medroso decir que se le quiten 400,000 millones a Pemex para que pueda competir. Es medroso decir que Pemex debe de tener libertad de contratación. Es medroso decir que se debe de poner en la Constitución que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex no solo son propiedad de la nación, sino que deben seguir siendo. Y así te puedo decir de todas mis propuestas. Tú dices en tu artículo, el gobierno debe asumir como propia y exclusiva, sin dilación ni plazos, la deuda de los 400,000 millones por las pensiones de Pemex. Sí, señor. Propones que Pemex y Comisión cuenten con absoluta autonomía de gestión, sí, de modo tal que ni Hacienda y el Congreso determinen la asignación de sus recursos.
libertad de contratación a cambio de total transparencia, adiós al régimen fiscal de Pemex, sí a las alianzas con extranjeros, prohibiendo a las empresas solicitar la protección diplomática de sus países, contratos públicos y precisos, garantizar la propiedad absoluta del Estado, abrir las puertas a la creación de sociedades anónimas al amparo de Pemex y la CFE, y al final garantizar la protección estatal de ambas empresas fundamentales. Bien, y además, un último punto que planteo y que ojalá sea analizado con cuidado. ¿Por qué tener que abrirnos en el primer golpe a que se ponga a la suerte del mundo todo el territorio nacional? Puede haber una primera etapa que no implica actitud medrosa, don César, no implica nada que pueda representar un titubeo. Por el contrario, es la definición firme de que no podemos ir a una aventura sencillamente sin saber sus consecuencias. Todo lo que tú has dicho es claro, es decidido, es firme, y yo creo que implica una prudencia política, decir, hagamos en una primera etapa, después de aprobar la reforma como la quiere el gobierno y como la quiere el PAN, aprobada para todo el país, sí, pero estableciendo una primera etapa para que ahí se pruebe la bondad de esos contratos, de esas operaciones, de esa entrada de capital privado, nacional y extranjero, y que si esto se advierte que va con el éxito que se propone, se siga ampliando el espacio y el territorio. De otra manera, me parece que es ir con un riesgo enorme de una equivocación que no la merece México. Algo muy rescatable, muy rescatable de ese espléndido artículo que publicó en Milenio el día de ayer Diego Fernández de Ceballos es lo siguiente: coincidir en que para lograr una auténtica reforma energética se deberá partir de 3 prioridades. La primera, Pemex y la CFE. La segunda, Pemex y la CFE. La tercera, Pemex y la CFE. Y concluye: hagamos bien la reforma, así lo merece México. Hacerla mal o no hacerla será trágico. Con todo el ingenio y la inteligencia de esa frase de primero Pemex y la CFE, primero Pemex y la segundo Pemex y la CFE, etcétera, me parece todavía mejor porque revela muy bien el contenido del artículo de Diego Fernández de Ceballos. Es el título de este artículo: ni entreguista ni patriotera la reforma energética. Creo que este artículo combina, como no he visto en otros artículos de personas que hemos escrito sobre el tema, una combinación entre lo técnico y lo político. Diego está refiriéndose aquí a aspectos políticos centrales, y cuando digo aspectos políticos, está haciendo ahí sí, perdón Diego, una propuesta que puede reconciliar, a pesar de que el PRD no va a aceptar nunca una reforma al artículo 27 y mucho menos al 28 constitucional, pero que puede conciliar posiciones. ¿Y cómo puede conciliar posiciones? A través precisamente de esas leyes secundarias. Y de la misma manera que David Penchina le decía a Diego Fernández de Ceballos esta cuestión de primero el 1 y después el 2, recuerdo yo, tuve la oportunidad de estar en una plática con el secretario de Energía, mi amigo Pedro Joaquín Caldwell, donde yo preguntaba lo mismo, ¿por qué el gobierno mexicano no mandó también las iniciativas de ley secundaria para esta reforma junto con la reforma constitucional? Y me contestó con toda verdad: nunca se mandan las dos cosas juntas. Creo que aquí se puede hacer una excepción, no sé qué opinen ustedes, pero el gobierno tenía la obligación, en un tema tan controvertido, de tanta trascendencia como es la modificación del 27 y 28 en materia energética, haber cuando menos armado todo un discurso alrededor de cómo se pensaba aterrizar esto, o cómo se piensa aterrizar en leyes secundarias este conjunto de aspectos, algunos de los cuales trata Diego. Diego todavía los amplía más, porque yo no había visto alguno de estos puntos ni siquiera en la narrativa del gobierno, y creo que lleva una responsabilidad, Diego, este gobierno, en no haber explicado qué quiere decir con esas 2 líneas que le cambian al artículo 27 y que son las que posibilitarían lo que tú pones en tu artículo. Déjenme decirles, miren, yo creo que ha habido alguna reacción ya favorable, porque hoy aparece diciendo el líder de los priistas en el Senado, Emilio Gamboa, que ya se trabaja en la ley secundaria. ¡Qué bueno! Es lo que estoy pidiendo, es lo que pide el gobernador del Banco de México,
que se tome en cuenta, y lo tengo que repetir para que no se les olvide, que esto es lo verdaderamente crítico. Una buena ley secundaria garantiza el éxito y una mala ley secundaria garantiza el fracaso. ¿Por qué va a ser reprobable que yo como ciudadano les haga unas propuestas que a mi modo de ver lo menos que pueden hacer y que deben hacer como cualquier otra propuesta que reciban sea analizarla en sus méritos, no descalificarla? ¿Qué está pasando? Yo lo entiendo al gobierno y entiendo al PRI. Parece que dice, la intervención inesperada de Diego en este tema está moviendo y desacomodando las calabazas de la carreta. Ya teníamos todo acomodado para que esto marchara rápido y bien. Yo no estoy proponiendo que esto se entretenga, que esto se lleve al año que viene. Yo no estoy diciendo que se posponga nada. Lo único que estoy diciendo que en una mañana los tres partidos políticos, el PAN, el PRI y el PRD, pueden conciliar algunos de estos puntos, ponerlos en la Constitución, hasta en un transitorio, para ya mandatar al legislador para que en la ley secundaria no haga lo que quiera. Hoy necesitan del voto del PAN, para la secundaria prácticamente no. De tal suerte que a mí sí me preocupa que algo tan trascendente para México, y como lo dije en mi promoción, no podemos olvidar docenas de millones de seres humanos brutalmente empobrecidos que no pueden ni deben esperar más, y que esto no es una cuestión solo de mayoría de votos, también debe de haber, por exigencia ética, mayoría de razón. Debe de haber argumentos que justifiquen éticamente que se actúa, no con titubeos ni de manera medrosa, como dice el señor del PRI, que no me leyó bien o no lo entendió, sino en todo caso con clara definición que implique prudencia, responsabilidad y verdadero patriotismo. Diego, déjame hacer dos preguntas, perdón, María Amparo. Sí. Frívolas, bajando el nivel de la altura en la que tú lo has levantado. Por favor, por favor. Diego, en plan mediador, ¿eres un mediador? ¿Eres clave para evitar la costosa ruptura del gobierno con las izquierdas? Mira, yo no sé circunstancialmente pueda servir para algo. He recibido muchos reconocimientos de gente con la que he tenido buena relación, pero poco trato, de las izquierdas, de los llamados grupos progresistas. Nada más que ellos están apostando a colgarse un poco de mi propuesta para aventar la iniciativa y aventar la resolución y aventar la votación para el año que entra o para después. Yo los entiendo. Ellos están convencidos de que no debe haber reforma constitucional. Yo estoy convencido de que sí debe haber reforma constitucional y ya. Lo único que pido, que se pongan varias presiones. Miren, le voy a decir al público una que parece sencillita, que es prácticamente de dos palabras. La reforma que propone el PRI y el PAN precisan que la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos son propiedad de la nación. A mí me parece bien. ¿Qué propongo? Que pongan son y seguirán siendo. ¿Por qué? Porque aunque parece lo mismo, lo que hoy es propiedad de la nación, el gobierno lo puede vender mañana. No digo que lo vaya a hacer, no digo que el presidente esté pensando en eso. Lo que yo quiero mandar es un mensaje. Miren, yo veo que los priistas están muy disgustados y algunos de mi partido ya me están haciendo bullying político, pero yo estoy preparado para irme a derechos humanos, me voy a defender en derechos humanos, no me preocupa, ya estoy acostumbrado, pero lo que sí les digo, los primeros que van a agradecer estas aportaciones en la medida de que les parezcan buenas y las adopten son el gobierno y el PAN, porque se va a descongestionar el agravio que muchos sienten por una reforma que hasta hoy consideran absolutamente nociva para el país. Agradecemos mucho a Diego Fernández Ceballos el que nos haya acompañado, nos haya permitido tratar de entender el fondo de su propuesta. Ya me contestó algo que yo tenía una inquietud particular en averiguar si estaba actuando como mediador o no, me lo dice. ¿Intentas que el PRD regrese al pacto? Mira, para mí el pacto es un estado de ánimo, es un compromiso de dialogar. No es propiamente una estructura que dé para todo, pero sí una actitud, porque para mí hablar del pacto es hablar
de la primera letra de la política: disposición para hablar, disposición para discutir, disposición para entenderse. El pacto solo en México se le puede dar una importancia mayor. En todas partes del mundo el pacto es el presupuesto de la vida política. Los políticos tienen que hablar todos con todos y todos respetarse, de tal manera que la presencia o no en el pacto en México puede ser importante, pero para mí lo sustantivo es que hoy, en el tema que nos ocupa, no nos equivoquemos. Repito, está el destino del país. No me hagan caso a mí, señores del PRI del gobierno, tomen en cuenta al Banco de México. El doctor Cartens es un funcionario serio y está poniendo énfasis en la ley secundaria. Tómenlo en cuenta, vale la pena, puede ser inmediato y vale por México. No estoy procurando aliarme con el PRD para aplazar las cosas. Estoy pidiendo en propuestas claras que ojalá se puedan incorporar, si a ustedes les parece, para que sea por seguridad para el pueblo de México. Merece categoría moral y categoría política de los que van a decidir. Diego, yo creo que lejos de estar desacomodando las calabazas, en efecto las estás acomodando y estás dando una salida, estás dando una alternativa, como dije en mi primera intervención, de conciliación. Citas repetidas veces a Carstens y tienes razón, en las leyes secundarias los detalles están ahí, ¿sí? O el diablo está en los detalles. Lo que creo que estás proponiendo, que acabas de decir, es, a ver, ampliemos el artículo 27 y 28, demos mayores garantías, y se puede hacer, desde luego que se puede hacer, Diego. Tú nada más ve el artículo 41 que trata de las cuestiones electorales. ¿Sí? Es un artículo casi tan grande como la Constitución norteamericana completa. Lo que está proponiendo ahorita Diego es meterle 5 o 6 párrafos, los necesarios, en donde des ciertas garantías y aclares en ese mismo artículo constitucional cómo va a ir la ley, y entonces que acote, ¿sí? Porque no nos podemos fiar del espíritu del legislador en la Constitución, porque después vienen las otras legislaturas y hacen lo que les da la gana. Creo que es una solución salomónica la que está dada, y en esa yo no lo había pensado. En una de esas hasta el PRD se puede montar si se garantizan ciertas condiciones ahí mismo en la Constitución. María Amparo, muchas gracias. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Buenas noches. Lo dicho quedó, ya, no, ahí queda grabado, hay grabaciones, hay testimonios, aquí está dicho. Vamos a una pausa, gracias Diego Fernández de Ceballos, gracias a María Amparo por el juicio de amparo. Una pausa y regresamos. Telefórmula Noticias presenta José Luis, gracias por tomar la llamada para preguntarte acerca de este incremento, pues un incremento imprevisto y aprobado muy rápidamente en torno a el impuesto sobre la nómina del 3%. Cuéntanos cuál es tu apreciación, cuál es tu comentario. Bueno, pues en primer lugar que no nos consultaron a los empresarios, que nos tomó por sorpresa, que fue una decisión tomada en una reunión de la Asamblea, en una sesión de la Asamblea que se realizó en la madrugada del domingo al lunes, en unas condiciones que desconocemos, y que pues es un impuesto muy injusto que está agravando a la generación de empleo en una ciudad en donde lo que hace falta es empleo formal, en una ciudad en la que tenemos 60% de empleo informal. Les queremos presentar una gran opción, tanto para chicos como para grandes, puedan estar entretenidos cuando quieran en casa, pero además es una excelente herramienta para maestros y bueno, para ejecutivos para hacer presentaciones. ¿No es así, mi querida Josefina? Así es, Alan, les presento la nueva estrella de los mini proyectores portátiles, Star View Mini. Es ideal para un buen momento en casa.
Pesa menos de medio kilo, así que lo puedo traer en mi bolsa, inclusive hasta entra en la palma de mi mano. Puedo ver todo tipo de formatos de películas, fotos y presentaciones, y es el único con el que puedo proyectar desde una tarjeta SD o un USB. Puedo verlo donde sea, lo puedo conectar a mi laptop o a mi celular sin necesidad de adaptadores o convertidores. Lo pueden usar los niños desde el DVD para ver películas o lo pueden conectar a su consola de videojuegos. Se van a divertir como si estuvieran en una pantalla gigante. No importa si eres mamá, papá, grande, chico o incluso abuelito, StarView Mini es ideal para todos. Josefina, haznos la oferta más barata del mercado. Así es, si llaman en este momento y son de las primeras 50 personas en marcar, les haré un 50% de descuento sobre el ya bajísimo precio de StarView Mini. Josefina, el 50% es muy bueno, pero no estoy de acuerdo, queremos más. Ordenando con cualquier tarjeta de crédito, le haré un descuento adicional de 500 pesos. Es momento que proyecte su vida de la manera más vanguardista y lo comparta con todos los integrantes de su familia. ¿Qué espera? Tome el teléfono y llame ya. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. En la mesa se analiza, se debate y se discuten los temas de economía, finanzas y negocios, en donde sus invitados y usted tendrán la oportunidad de debatir el quehacer económico. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. Porque las finanzas generan noticias todos los días, lunes a viernes 21 horas centro, en Telefórmula. El comportamiento de las finanzas, la actividad de los números, lo que sucede en el ámbito bursátil. La confianza al hablar de economía está en Telefórmula. Porque los números generan noticias todos los días en Telefórmula. La información, sin mayores adjetivos, toma por sorpresa la mañana para despertar en serio. Ciro Gómez Leiva por la mañana. Pronto, muy pronto, de 8 a 10 en el 121 de Cablevisión y Sky en Telefórmula. Para ir cerrando el día, Fórmula Noticias con Mario Ávila Roque. Con todo lo que sucedió al final de la tarde, entrevistas, hechos y testimonios que darán cuenta de las noticias. Porque las noticias se generan todos los días, lunes a viernes, 20 horas centro, en Telefórmula. Hola, ¿cómo están? Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili. Les informo que a partir del próximo lunes 6 de enero, mi programa en Telefórmula se transmitirá de 3 a 5 de la tarde, hora del centro. De 3 a 5 de la tarde, hora del centro, a partir del próximo lunes 6 de enero. Los espero, acompáñenme. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Soy Ricardo Rocha para invitarlos a que a partir de este 6 de enero me acompañen antes que nadie de las 5 a las 7 de la mañana en Fórmula, detrás de la noticia. Un programa dedicado al medio del espectáculo, con la fórmula perfecta, información y entretenimiento, y el periodista que convive con los famosos. Javier Poza en Fórmula. Entrevistas, reportajes, noticias, exclusivas y mucho más. Solo con Javier Poza. Porque los espectáculos generan noticia toda la semana. Lunes a viernes 10 horas centro, en Telefórmula. Agradezco a nombre de todo el equipo al doctor Jorge Trasloceros, profesor titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de la UNAM. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Pepe, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, doctor. Interesado en que comparta con la audiencia de Grupo Fórmula pues la información que usted posee sobre el rito, sobre el horario, sobre el programa que acontece a partir ya de esta noche en el Vaticano, declarado sede vacante. Bueno, como bien sabemos, a partir de las 8 de la noche, más o menos 1 de la tarde en México, entró en sede vacante. ¿Qué significa esto? Que no hay un papa en activo ahorita dentro de la iglesia.
de suerte que esto entra a administración de los cardenales. Eso significa, hay quien es custodio de los bienes, que es el camerlengo, que es el secretario de Estado, y hay quien, en su calidad de decano del colegio cardenalicio, pues coordina estos esfuerzos, que sería Sodano. Es muy importante entender que Sodano no tiene ninguna autoridad jurisdiccional, es simplemente cuidar en lo que llega un nuevo papa. A partir de perdón, ¿a él le toca presidir el cónclave? No puede entrar al cónclave porque ya tiene 84 años, dirían por ahí, bendito sea Dios. Sí, o sea, Sodano ya no tiene ninguna intervención, y yo creo que diversas actitudes que él ha tenido, pues de pocos amigos con Benedicto XVI, pues ya de entrada ya lo descalifican para cualquier futura acción. Él viene del pontificado anterior. Él viene del pontificado anterior, efectivamente. Él fue secretario de Estado de Juan Pablo II, los últimos, Sí, estamos... sí. Él viene del pontificado de Juan Pablo II en los últimos 7 años más o menos, una situación de gobierno bastante problemática que Benedicto XVI se ha tenido que encargar de componer durante todo su pontificado. Pero bueno, aquí lo importante es, viendo hacia adelante, es que se juntan primero las congregaciones generales. ¿Qué es esto? Los cardenales de hoy en adelante van a tener una serie de reuniones para hacer básicamente 2 cosas: un diagnóstico de la situación de la Iglesia, una evaluación del pontificado de Benedicto XVI. Suelen ser bastante duros en estos elementos, y una vez que tengan ese diagnóstico, empezarán simultáneamente a buscar un posible perfil de alguno de ellos que pueda llenar las necesidades o pueda liderar a la Iglesia. Aquí hay un dato muy importante, Pepe, que suele pasarse por alto. ¿Qué sí es y qué no es este proceso? No van a elegir a un jefe a un monarca, no van a elegir a un primer ministro, no van a elegir ni siquiera a un jefe de Estado, aunque la apariencia pudiera darlo. Es un evento de naturaleza religiosa, y van a elegir a un líder espiritual, a un líder religioso, que además tiene otra serie de funciones. Pero este es el criterio básico que siempre orienta las preocupaciones fundamentales del Colegio de Cardenales. Pasados estos días, se calcula que más o menos sean unos 10 días, ya se entra al cónclave. Es decir... me adelanto, doctor Trasceros, porque tengo aquí en la mesa información en el sentido de que la primera congregación de cardenales será el 4 de marzo. El 4 de marzo, así. Que esto no es lo mismo que el cónclave. No, para nada. Es lo que explicaba. Entramos una primera etapa, que son las congregaciones generales. Los cardenales... electores junto con los no electores, que suman más o menos 200, se reúnen para hablar de los problemas de la Iglesia y qué le faltó al pontificado de Benedicto, fortalezas, debilidades, para obtener un diagnóstico que ya lo tienen bastante trabajado. El asunto es que empiezan a platicar entre ellos. Junto a ese diagnóstico empieza más o menos a verse quién pudiera ser el que ocupe la silla de San Pedro. Pero no es el cónclave. Aún así, esto ya se hace con bastante discreción. El cónclave es en el momento en que ingresan a la Capilla Sixtina, y a partir de ese momento se cierran las puertas, extra homes, hay todo un ritual ahí muy interesante, y a partir de ese momento quedan encerrados hasta la elección del nuevo Papa. ¿Esto será a partir del día...? Más o menos se calcula el día 10. La verdad es que hasta el lunes no lo sabremos, porque ellos tienen la libertad de fijar la fecha de inicio del cónclave. Se especula que sea más o menos por ahí entre el 10 y el 14 del mes de marzo. La verdad es que ellos son los que lo van a decidir. Doctor, permítame preguntar, ¿cuál es el diagnóstico del experto investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM? ¿Cuál es el diagnóstico de este experto en torno justamente al estado en que deja Benedicto XVI a la Iglesia? No me diga esas cosas porque me voy a chillar, entonces quién sabe quién conteste, ¿eh? Pero algo breve, algo para los que no somos como usted. Claro que sí. Mire, yo creo que aquí hay 4 fortalezas y una enorme debilidad del pontificado de Benedicto XVI,
y pasamos rápidamente a decir hacia dónde puede ir. La máxima fortaleza es su palabra. Aquí hay algo muy importante. Desde el punto de vista no político, sino religioso propiamente, que es de donde hay que verlo, Benedicto es un pensador sobresaliente. Digo, esto ha sido reconocido incluso por gente ajena a la Iglesia, ¿no? Lo importante es que al ser nombrado Papa, su pensamiento pasa a ser parte del magisterio, digamos, del pensamiento oficial de la Iglesia Católica y no nada más la opinión de un teólogo. Esto le ha devuelto la palabra a la Iglesia en el mundo por este diálogo entre fe y razón que tanto ha impulsado. Este es el Papa que habla frente a la cultura en Francia, en el Parlamento alemán, el Parlamento inglés, con los artistas en la Capilla Sixtina, en fin. Este es el principal aporte. Junto a eso deja una iglesia en mucho mejor estado de lo que estaba hace 8 años. Sí había muchos problemas y enfrenta 2 problemas fundamentales y muy fuertes. El problema de la pederastia. Este es el Papa que le entró con todo el problema de la pederastia desde 2002, desde que era Joseph Ratzinger. Este es el que agarra a Maciel, ¿sí? Eso es muy importante. Y la otra, emprende una serie de reformas para darle transparencia a la administración del Vaticano, pero nada más se queda ahí. Estas 2 reformas están en proceso. Muy interesantes. Tienen un contacto con el mundo musulmán importante por lo que significa Ghana en el concierto norafricano, y me parece que es hijo de un padre católico y una madre metodista, con lo cual también él ha presumido que tendría una amplia actitud de ser ecuménico, es decir, cada quien juega sus canicas, ¿no? En este momento creo que efectivamente lo están quemando. Creo que ciertamente un movimiento en falso, los medios lo han estado promocionando mucho. Yo creo que está en Las Vegas en muy buena posición incluso, y creo que sí deben de tener en este momento como mucho cuidado, mucha mesura, porque también hay reglas internas. No recordemos que es un proceso electoral en el fondo, y como todo proceso electoral, ciertas jugadas excesivas, rudas o de coacción son altamente penalizadas. En este momento, pues, hay la posibilidad entre 228 de que uno de ellos sea electo, evidentemente, no hay otra, el próximo Papa. Pero dime, ustedes, los expertos, analistas de este esquema de la religión católica, están atentos porque si bien cualquiera es elegible, cualquiera de los cardenales, príncipes de la Iglesia, bueno, hay un grupo que sobresale por encima del resto. Me refiero que tiene mejores o verdaderas posibilidades. ¿Tú a quiénes señalas en este momento como sucesores del Papa Ratzinger? Mira, ayer lo conversábamos en la noche. Yo creo que por probabilidad la presencia europea es aplastante y desproporcionada. Son 62 cardenales que están presentes estarán presentes en este cónclave. Tienen una gran mayoría, de los cuales 28 son italianos, y los italianos han jurado y perjurado hace bastante tiempo que ahora sí están casi con la obsesión del PRI de regresar a los pinos. Tienen una infraestructura que les permite el poder sacar nuevamente un pontificado. Podríamos decir que los latinoamericanos por la extensión están muy poco representados, son 19, con un continente de 480 millones de católicos. Sin embargo, es muy preocupante porque las candidaturas, los cardenales latinoamericanos son muy vulnerables. La mayoría de ellos tiene muchos peros. Bergoglio, por ejemplo, el cardenal de Buenos Aires, desde hace tiempo viene arrastrando vínculos con la dictadura militar en los años 70. Rodríguez Maradiaga, que también anteriormente, lamentablemente apoyó el golpe militar de Lobo hace muy poco en Honduras y también está marcado. Muy conservadores. Leonardo Sandri es otro, es muy cercano a Angelo Sodano. Lamentablemente se salvaría uno o dos. Hay 2 brasileños. Scherer sería el más abierto. El otro estuvo a punto
de dejar la fe porque se sentía muy presionado por la teología de la liberación. De tal suerte que no tenemos en América Latina, es más, son más conservadores que los europeos. Entonces, sí, ciertamente va a ser un cónclave muy atípico, porque no hay grandes figuras como tal, y los que destacan, lo veíamos anoche, principalmente son los grandes discípulos de Benedicto XVI, como Scola, como Schönborn, como Angelo Amato, es decir, un conjunto de cardenales cuya característica principal será la de la continuidad. Esperemos que el Espíritu Santo sople de manera huracanada, por así decirlo, para que sacude esos viejos polvos imperiales y podamos estar pensando en algunas novedades. Pues te agradezco mucho, doctor Barranco, que nos hayas permitido compartir este análisis con la audiencia del Grupo Fórmula también, y bueno, estaremos atentos y preguntándote, si nos lo permites, cuando vayan dándose los siguientes pasos que consolidan este proceso de sucesión del Papa Benedicto. Muy bien, Pepe, buenas tardes. Que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Gracias al doctor Bernardo Barranco. Espectáculos en breve. Lady Gaga y Cristina Aguilera sorprendieron al público de The Voice al realizar un dueto de una versión especial del tema Do What You Want, luciendo un look tipo disco. Ajuste de cuentas será la película en la que Sylvester Stallone y Robert De Niro compartirán créditos al interpretar a sus 65 años el papel de dos veteranos boxeadores. Miley Cyrus podría haber asegurado su lengua por $1 millón, informó una fuente cercana a la cantante. Además, trascendió que Brandy Cyrus, su hermana mayor, abrió un canal en YouTube. Javier Poza, en Fórmula. Por cierto, Beyoncé, no tengo la cifra exacta, hizo algo nuevo. Ya hacer algo nuevo en este mundo es muy difícil, pero Beyoncé lo logró. Sacó un disco en video en iTunes sin promoción, no anunció nada. No dijo voy a sacar el disco, no puso una fecha de lanzamiento, simplemente lo trepó ahí. Y ya después de que lo puso, anunció, ahí está por si quieren pasar. Resulta ser que es el número 1 en Estados Unidos. No sé cuántas copias ya logró vender vía digital, pero hoy en la mañana, en este país, amaneció como número 1 Beyoncé con esta... Beyoncé, yo digo Beyoncé porque está acentuado al final y creo que así se llama, Beyoncé. Así lo pronuncia ella. Número 1, sin promoción. Como decían aquí, parece ser que la nueva promoción es la no promoción. Se presentará en concierto el próximo 19 de diciembre en Monterrey y el 22 del mismo mes en el Teatro Hipódromo Condesa de la Ciudad de México a las 5 de la tarde el tenor poblano Rodrigo Trocino, acompañado por la soprano Ivonne Garza, con un repertorio de arias de ópera, música mexicana y zarzuela, así como los clásicos de la ópera. Como padrinos invitados del espectáculo acudirán doña Silvia Pinal y el periodista Juan José Origel. Con participaciones en Estados Unidos, Italia y México, Rodrigo ha llenado foros. El comportamiento de las finanzas, la actividad de los números, lo que sucede en el ámbito bursátil. La confianza al hablar de economía está en Telefórmula, porque los números generan noticias todos los días en Telefórmula. Para ir cerrando el día, Fórmula Noticias con Mario Ávila Roque. Con todo lo que sucedió al final de la tarde, entrevistas, hechos y testimonios que darán cuenta de las noticias. Porque las noticias se generan todos los días, lunes a viernes, 20 horas centro, en Telefórmula. La información, sin mayores adjetivos, toma por sorpresa la mañana para despertar en serio. Ciro Gómez Leiva por la mañana. Pronto, muy pronto, de 8 a 10 en el 121 de Cablevisión y Sky en Telefórmula. Hola, ¿cómo están? Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili. Les informo que a partir del próximo lunes 6 de enero, mi programa en Telefórmula se transmitirá de 3 a 5 de la tarde, hora del centro. De 3 a 5 de la tarde, hora del centro, a partir del próximo lunes 6 de enero. Los espero, acompáñenme.
¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Soy Ricardo Rocha para invitarlos a que a partir de este 6 de enero me acompañen antes que nadie de las 5 a las 7 de la mañana en Fórmula, detrás de la noticia. No importa dónde te encuentres, Radio Fórmula te acompaña y te lleva lo mejor de la información minuto a minuto de viva voz hasta la ciudad de Mérida, Yucatán. Sintonízanos en la 105.1 de FM y en la 600 de AM. Radio Fórmula Yucatán, siempre cerca de ti. Agradezco mucho a René Franco, él es el director, conductor principal, desde luego, del programa La Taquilla en la 104.1 de frecuencia modulada de Radio Fórmula, todos los días en las mañanas, y bueno, en la tarde de vez en cuando se echa un palomazo aquí con nosotros en lo que hemos llamado, con su permiso, claro, La Reventa. ¿Cómo estás, René? Te agradezco mucho otra vez que nos eches el palomazo por la muerte ahora de doña Carmen Montejo. Se nos han ido dos grandes del cine de oro, como tú decías la vez pasada, en México. Hola, Pepe. Hola a toda la audiencia. Sí, y no hay manera de explicar la coincidencia, menos que no sea coincidencia. Hay este viejo dicho de que siempre se van de a tres. Y no quiero pensar que eso vaya a pasar, pero ¿por qué tendría que haber pasado justo en la misma semana o en un lapso de 7 días que se vayan Joaquín Cordero y Carmen Montejo? No tiene realmente ninguna explicación, porque Carmen Montejo llevaba un largo rato enferma, O sea, en el año 2010, en Jalisco, le hicieron un homenaje en la Biblioteca Pública Juan José Arreola, y Carmen Montejo no fue al homenaje ya en 2010 por problemas de salud. De hecho, ella, la última vez que hizo televisión fue en el año 2009, llevaba 4 años alejada de los escenarios. Si yo mal no recuerdo, la última vez que hizo teatro fue en Los Monólogos de la Vagina, 2 funciones, nada más, una aparición especialísima, y después de eso ya no pudo hacer más. Llevaba muchísimo tiempo enferma, peleando por su salud, y no era una persona que se rindiera, era una persona que amaba la vida profundamente, amaba a México profundamente, y no se quería ir. Y seguía, incluso de hecho, después de hacer 3 Mujeres Altas, dirigió todavía alguna obra, siempre estuvo activa y quería estar activa, pero ni modo, le ganó el tiempo y le ganó el cuerpo. Y va la misma trayectoria al Teatro Jorge Negrete, y de ahí a Bellas Artes, que por segunda vez abre sus puertas en menos de una semana a 2 grandes de la época de oro del cine mexicano. También habría sido interesante que en ese transcurso pasara algo por el Teatro Tepeyac, porque el Teatro Tepeyac cambió su nombre por el de Carmen Montejo en el año 2004. Ese teatro todavía hoy se le conoce como Tepeyac, es el Tepeyac Carmen Montejo. Descansa en paz, y nada más habrá que recordar que pues se están yendo los grandes de la época del cine mexicano. Silvia Pinal tiene muy buena salud, Minón Sevilla también anda por ahí, y prácticamente habría que hacer un recuento porque realmente ya quedan muy pocos. Y Carmen Montejo era de las más grandes. Empezó su carrera en la XW, en el metro 52. Alguna vez tuvo grandes recuerdos de eso cuando pisó. La última vez que pisó la W fue hace como 6 años, en una entrevista que afortunadamente tuve el privilegio de que nos concedieran. Esta noche ya llegué, estaba emocionadísima de estar ahí, y recuerdo que ahí fue donde comenzó con el diario de Susana Galván. Y tengo que ir a revisar ahorita el video, pero yo, si mal no recuerdo, ella me dijo que llegó a México un 12 de diciembre y era muy devota de la Virgen de Guadalupe. Y llegó muy joven, procedente de Cuba, su país natal. Sí, nació en Pinar del Río. Hoy en la mañana decía yo que Pinar del Río es una de grandes beisbolistas, y lo es. Es una ciudad pequeñita en Cuba. Yo conozco Pinar del Río, no sé si tú conoces Pinar del Río, pero ahí es como si hubieran nacido para el béisbol. Todo es el béisbol. Y ella se vino a México porque le ofrecieron hacer un viaje, y le había dicho su familia: oye, te vamos a mandar de viaje a los Estados Unidos. Pero Carmen Montejo dijo: no, déjenme ir a México. Se fue a México, llegó buscando la XW,
y prácticamente desobedientemente se instaló para hacer la radionovela y se quedó. Y hay quien dice, cuentan las historias, que su apellido Carmen, o que su nombre de batalla, Carmen Montejo, es porque ella vivía cerca del Hotel Montejo. Y entonces alguien en algún momento dado le dijo, oye, cámbiate de nombre, porque ella había decidido llamarse la Muñeca Sánchez. La Muñeca Sánchez. Y dicen que Chano Urueta le dijo, no, ¿usted dónde vive? Frente al Hotel Montejo. Usted es Carmen Montejo. Y así se quedó el nombre, y ese es el nombre con el que se le conoció y se le conoce todavía hasta hoy. Sí, desde luego va a ser sepultada María Teresa Sánchez González, pero claro, va a ser sepultada Carmen Montejo, una actriz que no hizo tantísimas películas, hasta donde entiendo no pasan de 25. No, son 76. 76 películas, sí. Sí, con Elío Fernández, con Luis Alcoriza, con Fernando Méndez, hizo En la palma de tu mano, hizo El vampiro, hizo Nosotros los pobres. Le tocó toda la época, sí, del cine de oro, claro, pero también esa época nefasta que tuvo el cine, un cine que se volvió sumamente comercial. Sí, pero bueno, es que aquí el asunto es que no solamente Joaquín Cordero y Carmen Montejo en Bellas Artes no solamente son dos personas o dos actores, es toda una época que se está terminando. Cuando tú oyes nombres como Alberto Gut, mira, hoy por ejemplo fue presentada la nueva aventurera, ¿no? Que será Susana González. Eso viene de una película de Alberto Gut, que dirigió esa película en esa época con Ninón Sevilla, y Carmen Montejo trabajó con Alberto Gut. Entonces, estos dos homenajes en Bellas Artes en realidad hay que marcarlos, y hay que marcar esta semana como la semana en la que se empieza a despedir o se empiezan a despedir los grandes de la época de oro del cine, una época que nunca ha regresado. Ha habido destellos, ha habido por ahí cositas, pero producir 10, 15, 20 grandes películas que la gente quiera ver con esa fuerza, entre lo que decías de Lázaro Cárdenas y entre la Segunda Guerra Mundial que detuvo el cine en Hollywood, no sé si vuelva a pasar alguna vez en la historia que el cine mexicano tenga una oportunidad tan grande como la que tuvo. Y se han ido dos de los más grandes en menos de una semana. Por eso está abierto Bellas Artes para ellos. René Franco, descansa en paz. Carmen Montejo, anoche supongo que te ocupaste, no se conocía la noticia de la muerte de Carmen Montejo aún, esto ocurrió muy temprano esta mañana. Anoche seguramente te desvelaste viendo el asunto de los Óscares. Vaya sorpresas y vaya decepciones, ¿no crees? Mira, yo ya no entiendo nada. Yo sé que hay personas más brillantes que yo y que entienden todo de los Óscares. Yo ya no entiendo nada. Mira, yo pensé que iba a ser un homenaje al segundo periodo presidencial de Barack Obama. Hollywood es muy dado a querer muchísimo a los demócratas y es dado a querer mucho más a Barack Obama. Entonces comienzan la ceremonia dando el premio a Mejor Actor de Reparto. El año pasado lo había ganado una actriz de raza negra, y es lo primero que aparece, ¿no? Y luego cierran con Michelle Obama. Hollywood jamás se habría enlazado a la Casa Blanca si hubiera sido Barbara Bush en lugar de Michelle Obama. O sea, incluso George Bush alguna vez dijo, están locos los que creen que el corazón de Estados Unidos está en Hollywood. Y Hollywood se enojó con Bush. Pero los Obama son otra cosa. Entonces yo dije, hombre, Lincoln, los Obama, la abolición de esclavitud, los nuevos Estados Unidos. Entonces dije, va a ganar Lincoln. Y luego empezaron durante toda la ceremonia a hacerle homenaje a los musicales, a las películas musicales. Entonces dije, ya me está confundiendo, va a ganar Los Miserables. Y al final termina por ganar Argo, y yo no entiendo por qué gana Argo, a menos que de verdad sea porque en esa película Hollywood salva a los Estados Unidos. O sea, esta película es acerca de un director que va e inventa una película en Hollywood, y Hollywood es el héroe, porque lo hacen tan bien. Nominaron a su director a Mejor Director. Solamente le dieron 4 Óscares. Le dieron Mejor Película, le dieron Mejor Guión Adaptado, pero no tiene ni Mejor Director, ni Mejor Fotografía, no tiene Mejor Música, no es la gran ganadora. Los Miserables se lleva 3 por ahí. Yo no sé por qué el premio a Mejor Actriz fue para Jennifer Lawrence, estando ahí Manuel Riva. Yo sí puedo entender muy bien el Oscar para Daniel Day-Lewis, y también
no estoy muy seguro de ciertas decisiones que se tomaron. Pero bueno, ahí están los Óscares divididos completamente. Argo es la mejor película del año y yo puedo apostar que por lo menos en México quienes han visto Argo no la consideran tan extraordinaria película. Habrá quien sí. Yo creo que había muchísimo mejores películas, incluyendo la Life of Pi, una aventura extraordinaria, la de Ang Lee, y Ang Lee se lleva el premio a mejor director. Entonces es como de chile, de dulce y de manteca. Ana Karenina, por ejemplo, aparece por ahí alguna vez llevándose el premio a mejor vestuario, ¿no? Ana Karenina es una película aburridísima, pero muy, muy bonita. Le dan el premio a Life of Pi en mejor fotografía y en mejores efectos especiales, lo cual tampoco tiene mucho sentido, porque si tiene tantos efectos especiales, entonces a lo mejor no tiene tan buena fotografía, sino que la fotografía está trucada. Se lleva el premio a mejor actor de reparto Christoph Waltz, que sí era esperado. Anne Hathaway también se lleva un premio a mejor actriz de reparto. Muy, muy, muy repartido. Homenaje a los musicales, homenaje a James Bond y sus 50 años, la aparición de Shirley Bassey, un obituario muy extraño en el que no aparecen muchísimas personas que se murieron y al final terminan con el autor, con Marvin Hamlish, el autor de la música de Nuestros Años Felices, para que apareciera Barbra Streisand. Y yo creo que ahí sí hay algo muy interesante. Tres mujeres increíbles: Shirley Bassey, Barbra Streisand y Adele. Eso, juntar a esas tres en la misma ceremonia, sí es histórico verdaderamente. Y lo otro, yo creo que Argo va a ser como Crash, que ganó el Oscar a mejor película y que no pasó a la historia. Ahora Argo se llevó el premio en el Globo de Oro, el del sindicato de directores, el del sindicato de actores, y yo sigo sin entender por qué. No sé si tú la viste, pero hazme un favor, Pepe, ve y vela, y después de verla explícame por qué es el Oscar a mejor película, por qué les encantó tanto y por qué tiene tanta fuerza esa película. Yo no lo entiendo y dudo que lo entienda de aquí al renacimiento de la época de oro del cine mexicano. Pues te agradezco el comentario, por supuesto. Cerraremos esta participación tuya, a la cual reconocemos y agradecemos muchísimo a nombre de todo el equipo, justamente con la canción que ganó el Oscar, la canción Skyfall, interpretada por Adele, que se decía se moría de nervios antes de entrar en vivo al escenario, etcétera. Bueno, ya pasaron unos Óscares, pues sí, que parecen estarle dando gusto a todos los colores, de chile, de dulce, de no deja muy complacidos a críticos como tú, a gente que está abocada al análisis y a la crítica cinematográfica también y del mundo del espectáculo, pero bueno, las cosas como son y como tal las reportamos. Te agradezco mucho, René Franco, un fuerte abrazo. Gracias, y que Quentin Tarantino disfrute su Oscar, que él no se importa cómo, pero que sí gana. La fórmula más efectiva para estar bien actualizado está en Telefórmula. Telefórmula. Información. Espectáculo. Entretenimiento. Todo lo que quieres saber Noticias. Deportes. Economía. está en Telefórmula. Periodismo. Objetividad. Opinión. En Telefórmula, la dosis perfecta de fútbol. Música. Cultura. De tu país y el mundo por Telefórmula. Ya lo sabes, la fórmula para estar bien informado la encuentras aquí, en Telefórmula. Telefórmula. En los tiempos de la radio con Oscar Mario Beteta. La objetividad en la noticia. Entrevistas, análisis, debates, cultura, deportes y espectáculos. Todo esto en el resumen de las noticias. En los tiempos de la radio, con Oscar Mario Beteta, para debatir los hechos. Porque la información genera noticias todos los días. Lunes a viernes 7 horas centro, en Telefórmula. Para ir cerrando el día, Fórmula Noticias, con Mario Ávila Roque. Con todo lo que sucedió al final de la tarde, entrevistas, hechos y testimonios que darán cuenta de las noticias. Porque las noticias se generan todos los días, lunes a viernes, 20 horas centro, en Telefórmula.
El comportamiento de las finanzas. La actividad de los números. Lo que sucede en el ámbito bursátil. La confianza al hablar de economía está en Telefórmula. Porque los números generan noticias todos los días en Telefórmula. La información, sin mayores adjetivos, toma por sorpresa la mañana para despertar en serio. Ciro Gómez Leiva por la mañana. Pronto, muy pronto, de 8 a 10 en el 121 de Cablevisión y Sky en Telefórmula. Hola, ¿cómo están? Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili. Les informo que a partir del próximo lunes 6 de enero, mi programa en Telefórmula se transmitirá de 3 a 5 de la tarde, hora del centro. De 3 a 5 de la tarde, hora del centro, a partir del próximo lunes 6 de enero. Los espero, acompáñenme. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Soy Ricardo Rocha para invitarlos a que a partir de este 6 de enero me acompañen antes que nadie de las 5 a las 7 de la mañana en Fórmula, detrás de la noticia. Un programa dedicado al medio del espectáculo, con la fórmula perfecta, información y entretenimiento, y el periodista que convive con los famosos. Javier Poza en Fórmula. Entrevistas, reportajes, noticias, exclusivas y mucho más. Solo con Javier Poza. Porque los espectáculos generan noticia toda la semana. Lunes a viernes 10 horas centro, en Telefórmula. Armando, te agradezco mucho que nos tomes esta llamada y la compartas tu información con Grupo Fórmula. Muy buenas noches para ti. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas noches. Déjame decirte que lo más significativo que ha ocurrido durante el día y después de las investigaciones y después de estos dos atentados tan lamentables es el hecho de que la Casa Blanca les llamara acto de terrorismo. Esto además es un acto de crimen federal. Entonces son las autoridades federales, el Departamento de Justicia, el FBI, todas las autoridades federales las que están involucradas en todo esto. Y es una situación en la que podría no ser terrorismo internacional, Pepe, sino terrorismo doméstico. Hay una gran cantidad de elementos que podrían estar mostrando que se trata en realidad de algo doméstico y no de algo internacional, aunque el hecho de la simultaneidad siempre se conecta con actuaciones de Al-Qaeda. Sin embargo, lo que me dicen mis fuentes en el Departamento de Justicia es que los artefactos explosivos fueron artefactos amateurs, si tú quieres, nada profesionales, y no demuestran los preparativos o la preparación militar que tendrían algunos de los terroristas internacionales y ciertamente los terroristas de Al-Qaeda. Además, el tipo de explosivo utilizado en esta no fue un explosivo importante y tampoco se trató de grados de construcción o de grados militares como el C4 o algunos de los otros explosivos que pudieron haber hecho un daño mayor. Otra de las características es que los artefactos no tenían el contenido de metal que podrían haber tenido clavos o tuercas o algún otro tipo de munición que hubiera hecho que el daño fuera mayor entre las personas que recibieron el impacto. Y a pesar de que en la televisión y en las imágenes que hemos visto se ven verdaderamente espectaculares, me dicen el Departamento de Justicia que no tienen en realidad estas características. Y te digo, esto más que nada, el hecho de que no hayan tenido este tipo de material adicional que podría haber sido el que hiciera que estos fragmentos explosivos, esta metralla, si tú quieres, hubiera sido todavía
más dañina en contra del daño que se hizo a las personas. Todo esto hace suponer que se trata de gente que no tiene la preparación que tendría una organización terrorista internacional. Es muy aventurado hoy poner la culpa en alguien o empezar a hacer conjeturas acerca de algo que apenas se está investigando. Otra de las situaciones, y la prensa asociada dice que son 2 artefactos los que fueron encontrados, 2 artefactos adicionales. En realidad, mis fuentes en el Departamento de Justicia me dicen que han sido una bomba adicional que no explotó. Hay una tercera que me dicen que explotó, pero que esa fue hecha explotar a propósito por a las autoridades en Boston. El cuarto artefacto explosivo está en poder de la policía, y eso es muy útil porque te da una idea de la forma en la que fue armado, del tipo de detonante que se usó, el tipo de cables que se utilizaron, el tipo de técnica que hay. Y esto nos llevaría a saber o a tener una pista muy importante acerca de quiénes pudieron haber sido quienes causaron estos atentados tan lamentables. Otra de las cuestiones que estamos esperando es ver también el tipo de detonante que hubo, y la policía de Boston seguramente por eso interrumpió el servicio celular de teléfonos inmediatamente, porque hubo la idea de que había sido precisamente con celulares la forma en la que se había hecho explotar estos 2 artefactos. Entonces vamos a ver cuál es el resultado de todo esto, pero te digo, son actos de terrorismo, la Casa Blanca los considera así, y a partir de ahora son crímenes federales, y tendremos una nueva sesión de información dentro de muy poco tiempo, otra vez con las autoridades, con la policía de Boston, y sabremos qué más hay acerca de quienes pudieron haber perpetrado toda esta cosa. Un adelanto informativo importante fue el anuncio que hizo el presidente de Estados Unidos, haciéndose cargo de la situación, señalando que se investigará a fondo a los presuntos responsables, a los probables responsables, y también habla de la explosión en la biblioteca John F. Kennedy, que aún no está comprobado que haya formado parte de una concatenación de actos. Sin embargo, no se descarta y se investiga como si esto hubiera ocurrido. Qué bueno que tocas este último punto, porque es algo que te quería platicar también. Me dicen, y esto ya te lo puedo confirmar, que se trató de una explosión eléctrica que no estuvo relacionada al final con estas otras 2 explosiones en el maratón. Entonces ya te puedo dar el adelanto, este es un anuncio oficial y o está por hacerse o ya se está haciendo, acerca de que esta explosión en la biblioteca John F. Kennedy, después de que los presidentes salen de la presidencia, hay estas bibliotecas en las que se celebra la presidencia de cada uno de ellos y se recuerda y se conmemoran los momentos importantes. Me dicen que además en los daños, este fue un incendio más que nada el que causó esta explosión eléctrica, y estuvo alejado de las colecciones importantes de John F. Kennedy. Entonces no hay que lamentar ninguna pérdida de material en ese sentido, pero lo que sí me dice la policía de Boston es que, y el Departamento de Justicia me lo ha comprobado, es que no están relacionadas una situación y la otra. Muchas gracias, Armando Guzmán, por esta estupenda crónica allá en los Estados Unidos desde Washington. Tú que estás al pendiente de cada cosa que informa el Departamento de Estado, el FBI, el propio presidente, para dar a conocer los detalles de lo sucedido allá en las calles del centro de la ciudad de Boston, Massachusetts. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias a ti. Se encuentra Armando Guzmán, corresponsal de Fuerza Informativa Azteca, en esta colaboración muy especial que apreciamos en lo que vale desde Washington con usted y con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Armando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Pepe? ¿Cómo estás? Buenas tardes. O buenas noches. Buenas tardes para nosotros, para ti, buenas noches. ¿Cómo se percibe allá en Estados Unidos la visita del presidente Obama, o hay a quien no le importe? Yo creo que hay una atención, pero es una atención limitada. Y la forma en la que se ha interpretado esto por parte de la prensa norteamericana me llama mucho la atención, porque todos ellos insisten en que el presidente Barack Obama está tratando de vender su política migratoria en México y en Centroamérica. Y la verdad de las cosas es que, como tú sabes, este tema México rehúsa tratarlo en ese sentido, rehúsa aplicar el mismo tipo de presión que hubo antes, o el mismo tipo de
de persuasión en cuanto a inmigración, porque consideran y saben, y tienen razón en hacerlo, en que esto no los llevaría a ningún lado en este debate migratorio que hay. Hay muchas otras cuestiones que son muy importantes, y la verdad, Pepe, es que lo que sí llama la atención es que el presidente Barack Obama esté tratando de voltear a ver al continente y a Centroamérica y a México en una forma distinta, que él esté de acuerdo ahora en discutir nuevos temas como son el de la economía, que no son nuevos, que no es nuevo, que siempre ha sido importante, que siempre ha sido crucial, pero ahora aunarlo a lo de la educación, por ejemplo, y de alguna manera estar de acuerdo situación de la seguridad y de las drogas y el narcotráfico y las armas y todo lo que tomaba el papel central en la relación entre México y Estados Unidos, pues se hiciera gentilmente a un lado y se incluyera en la agenda, pero no se concentrara, al menos en público, en todo esto. El otro tema central que es muy importante es el de la energía y es el del petróleo. Y sí ha habido reuniones privadas y reuniones entre los dos mandatarios en los que se ha hablado francamente, sin muchos testigos. La cuestión energética y la cuestión de petróleo tiene que haber estado en el frente y en el centro porque es parte del interés de los Estados Unidos, pero en la misma forma en la que los mexicanos no nos podríamos meter en la cuestión migratoria, a pesar de que sea una cuestión que afecta fuertemente a los dos países, en la misma forma se tendría el mismo tipo de resultado. Si Barack Obama entrara a México hablando de energía y de petróleo, tú te imaginas el escándalo que esto formaría. Entonces ese tipo de cosas se queda para la conversación y para el tratamiento en privado, que es lo que hemos visto en todo esto. Sin embargo, también lo que te debo decir es que fuera del tema de la inmigración tratado de una forma muy superficial, la prensa americana no le ha dedicado grandes encabezados ni gran atención a este viaje. Salvo por los artículos que aparecieron el viernes en Washington Post y el lunes en New York Times, donde se toca a fondo el tema de seguridad con base en información, sobre todo en Washington Post, donde se revelan vínculos muy estrechos entre los órganos de seguridad de Estados Unidos y los mexicanos para efectos del combate al crimen, en donde se habla de cómo Estados Unidos influye en la lucha que lleva a cabo México contra los cárteles. Estos dos artículos fueron un no me olvides, ¿no?, que envían desde los Estados Unidos a México, claro, previo a la visita, ¿no? Efectivamente, incluso la revelación aquella de que el presidente Calderón llegó a pedir drones armados dentro de México. Entonces todo esto continúa siendo parte importante. Sin embargo, lo que llamó mucho la atención hace 2 días en la conferencia de prensa del presidente Barack Obama, que por cierto me dicen en la Casa Blanca que la intención fue sacar todos los temas que fueran difíciles, sacar todas las preguntas que fueran complicadas y hacerlas a un lado para dejar esta visita en una forma mucho más clara y mucho más transparente. Pero una de las cuestiones era precisamente el hecho de que ahora sería la Secretaría de Gobernación en México la que canalizaría toda la cuestión de intercambio de inteligencia entre los dos gobiernos, y el hecho de que el presidente Barack Obama asegurara que él entendía esto como una reorganización en la forma en la que México maneja esta situación de inteligencia y que le parecía que era más una forma de intercambio interno que el que tendría de relación con el exterior y con Estados Unidos. Pero de todas maneras, esos artículos son muy importantes. Lo que encontramos ahí fueron cosas de las que se han hablado durante mucho tiempo, y en este caso yo creo que el gobierno de México también lo que hizo fue, si tú quieres pintar una raya, o al menos así se ha interpretado en Estados Unidos, como pintar una raya y decir, bueno, vamos a ponerle algún orden a esta situación del narcotráfico, aunque la comunicación y el desarrollo de los dos gobiernos y el número de funcionarios de seguridad entre los dos gobiernos, a pesar de que ahora no sea el centro de reuniones como esta, ese número de funcionarios continúa aumentando, Pepe, todos los días. Pues Armando, te agradezco muchísimo, por supuesto, esta crónica desde Washington, compartida también con la audiencia de Grupo Fórmula. Te agradezco a ti, Pepe, muy buenas tardes, muchas gracias. El
más reciente lanzamiento de los creadores de la Luma Wallet está aquí, presentando la Luma Clutch, elegante, ultra delgada y que instantáneamente se convierte en una deslumbrante cartera billetera para mujer. Así es, señoras, chicas, damas, pueden llevar de la oficina a la fiesta su sexy e inteligente Aluma Clutch. Con 6 compartimentos de diferentes tamaños, puede llevar tarjetas de crédito, débito, credenciales, fotografías y más. Utiliza su compartimiento, es tan amplio que puedes llevar dinero, cupones, recibos y mucho más. También tiene un bolsillo extra para llevar monedas, llaves, timbres postales y más. Todo en una cartera delgada y elegante. A diferencia de una cartera ordinaria, Aluma Clutch soporta caídas, mordidas y líquidos derramados. Es súper duradera y resistente, se puede mojar y no tener problemas. Puedes verte fresca y casual, así como increíblemente formal y bella, llevando tu Aluma Clutch, la cartera que se hace billetera y la billetera que se hace cartera. Durante el día es mi billetera y por la noche es mi cartera. Para todo lo esencial, hasta mi celular. Usa su amplio compartimento para organizar tu dinero, tus cheques, tus cupones y tus recibos personales y más. Tiene muchos bolsillos para todas tus tarjetas, además de un monedero incorporado lo suficientemente grande para guardar las llaves. Y con su tecnología bloqueadora de identificación por radiofrecuencia, te ayudará a que los escáneres no puedan leer tu tarjeta para protegerte del robo de identidad. Yo he sido víctima de robo de identidad, pero con Aluma Clutch me siento segura. Llama ahora y pide tu Aluma Clutch a un precio increíble. Llama ahora mismo y puedes duplicar tu orden. Así es, duplica tu orden. Aluma Clutch. Llama ahora y pregunta por esta increíble y única oferta de televisión. Llama ahora y pregunta a nuestros operadores por este increíble producto, Aluma Clutch. Pero espera, si llamas en este momento, no te llevarás 1, sino 2 Aluma Clutch. No te pierdas esta gran oportunidad. Pregunta al operador por esta increíble promoción. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. En la mesa se analiza, se debate y se discuten los temas de economía, finanzas y negocios, en donde sus invitados y usted tendrán la oportunidad de debatir el quehacer económico. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. Porque las finanzas generan noticias todos los días, lunes a viernes 21 horas centro, en Telefórmula. Para ir cerrando el día, Fórmula Noticias con Mario Ávila Roque. Con todo lo que sucedió al final de la tarde, entrevistas, hechos y testimonios que darán cuenta de las noticias. Porque las noticias se generan todos los días, lunes a viernes, 20 horas centro, en Telefórmula. La información, sin mayores adjetivos, toma por sorpresa la mañana para despertar en serio. Ciro Gómez Leiva por la mañana. Pronto, muy pronto, de 8 a 10 en el 121 de Cablevisión y Sky en Telefórmula. Las noticias, el espectáculo, los deportes y las finanzas te acompañan sin importar en qué estado de la República Mexicana te encuentres. Sintoniza Radio Fórmula en la ciudad de Durango, en la 105.3 FM y en la 590 de AM. Radio Fórmula Durango, siempre de viva voz. Hola, ¿cómo están? Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili. Les informo que a partir del próximo lunes 6 de enero, mi programa en Telefórmula se transmitirá de 3 a 5 de la tarde, hora del centro. De 3 a 5 de la tarde, hora del centro, a partir del próximo lunes 6 de enero. Los espero, acompañen. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Soy Ricardo Rocha para invitarlos a que a partir de este 6 de enero me acompañen antes que nadie de las 5 a las 7 de la mañana en Fórmula, detrás de la noticia. Vamos directamente a este lugar de lo ocurrido en la torre de Pemex. Está en la línea el licenciado Eduardo Sánchez. Él es subsecretario de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación. Eduardo, gracias por tomar la llamada con la audiencia. Te escuchamos. Muy buenas tardes, al contrario, gracias a ti por la oportunidad de poder informarle a tu auditorio. Mira, me encuentro aquí en las instalaciones de Pemex en la Ciudad de México. Sí. Te puedo informar que hubo una explosión en el sótano del edificio anexo B. Este sótano es un estacionamiento y los principales daños se ocurrieron en la planta baja, que
preliminar que tenemos es que hay alrededor de 60 personas lesionadas que ya fueron trasladadas al Hospital Central de Pemex en Azcapotzalco. En este lugar se encuentra en este momento el secretario de Gobernación, el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, el Procurador General de la República, el secretario de Energía, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, don Manuel Mondragón, comisionado nacional de seguridad, y autoridades de seguridad pública, de protección civil, tanto del Distrito Federal como del Gobierno Federal y de Pemex. Eduardo, nos habían dicho evacuados. Sí, en este momento el personal de protección civil se encuentra haciendo un recorrido para determinar si hay más personas dentro del edificio para poderlas evacuar. Los heridos, insisto, ya fueron trasladados en su totalidad al Hospital Central de Pemex y estamos recabando información para poderla informar. Hasta este momento sería la información que tenemos, Pepe. Eduardo, el presidente de la República se había dicho que había llegado al lugar. Esto tú aclaras, no ha ocurrido así. No ha ocurrido. Están las personas que te mencionaba hace un momento. Eduardo, te agradezco mucho. Hay quienes están hablando de que pudo haberse debido esto a algo distinto, a una explosión de gas. ¿Qué dices al respecto, Eduardo? No sabemos, Pepe, no me atrevería yo ni a confirmar ni a descartar ninguna hipótesis. Las autoridades en este momento están haciendo el recorrido para poder determinar también las causas de la explosión. Lo que es muy importante es que hemos dado prioridad a la atención de las personas para salvaguardar su integridad y asegurarnos de que las personas lesionadas reciban la atención debida. Respecto a las personas que han fallecido, han circulado diversas versiones, Eduardo. ¿Cuál es el número más cercano, más aproximado que tiene en este momento la autoridad? Mira, tenemos el número aproximado de personas lesionadas, es alrededor de 70. 70. Lo que ya tenemos aquí, Pepe Carden. Sí. Te comunico con el secretario de Gobernación, Pepe. Te agradezco mucho, Eduardo Sánchez. Miguel Ángel, muy buenas tardes, secretario. Bueno. Secretario, buenas tardes. Pepe, buenas tardes. Bueno, pues con esta lamentable tragedia, se está aquí trabajando por todas las corporaciones, se le ha dado a Pemex la titularidad en la responsabilidad y todas las corporaciones apoyándoles. Acabo de dar a conocer que se tienen determinadas 13 personas muertas aquí, encontradas, una más en el hospital Picacho de Pemex, serían 14 muertos hasta el momento, hay más de 70 heridos que se encuentran en diferentes hospitales de la Ciudad de México. Me estás confirmando entonces 14 personas fallecidas por lo pronto, hay 70 lesionados que han sido trasladados a nosocomios, hospitales. ¿Qué es lo que estás observando, secretario? Porque hay varias versiones. Hay aquí mucha gente que está coordinada ya para trabajar de la mejor manera, para no estorbarse, todavía tenemos, se tiene considerado que hay más personas posiblemente atrapadas, vivas, también se piensa que pudiera haber más fallecimientos. Lo vamos a dar a conocer con mucha responsabilidad, Pepe, para que estén debidamente informados ustedes y con ello todos los mexicanos. ¿Estás informando directamente al presidente, secretario? Sí, por supuesto, el señor presidente ha estado al pendiente, coordinando, le he estado informando con puntualidad de lo que aquí está sucediendo y él en su preocupación y en su ocupación para que se pueda trabajar lo más rápido posible en encontrar más personas si es que esto sucediera en el estacionamiento, en los sótanos del edificio donde sucedió esta explosión. A las personas que desalojaron, secretario, ¿cuál es el mensaje? Porque se habla de 3.500 desalojados vecinos de la colonia. No, bueno, todos los alrededores estamos trabajando, no hay más peligro, pero para poder facilitar el trabajo alrededor, se está facilitando para que los vehículos puedan trasladarse, las ambulancias, encontramos más personas. No estamos desalojando de los edificios, quiero decir que aquí estoy viendo los edificios, hay personas desde sus departamentos viendo lo que está sucediendo aquí, así que no hay ninguna orden de desalojo en los alrededores. Gracias, secretario de Gobernación, muy buenas tardes. Pepe, buenas tardes.